En este vídeo vais a ver y os voy a contar cómo hemos construido un drift kart eléctrico desde cero y por qué no hemos decidido comprarlo directamente a la marca creadora. Hace muchos años descubrí la marca Razor gracias a sus speedbikes eléctricas. Vi varios vídeos de estadounidenses usándolas y me obsesioné con la idea de comprar una. Pero no era el único producto de Razor que me interesaba. El primer vídeo que vi de estos karts fue una colaboración con el gran Ken Block, que fue la primera vez que yo vi uno de sus vídeos. Y bueno, este vídeo es imitando uno de los famosos vídeos de Ken Block, pues haciendo locuras con el coche, pero con un crazy car de estos, con un cartón alrededor. Y bueno, pues gracias a ese vídeo yo conocí a Ken Block por primera vez, conduciendo uno de estos karts. Este kart es un chasis con 3 ruedas, la delantera funciona como dirección y motor, mientras que las traseras son ruedas locas atornilladas a un eje que rota como unos 90 grados al accionar una palanca que, bueno, pues estaría donde suelen estar los frenos de mano de los coches. Este mecanismo permite que jugando con la dirección y con el acelerador del kart, pues te dé la sensación de que derrapas. Me pareció un invento pues bastante divertido, pero traerlo a España era muy complicado en el momento en el que yo lo vi y bastante caro, así que como con la Pitbike pues tuve que olvidar un poquito este tema. Sin embargo, en los últimos años he visto este tipo de karts, ahora llamados drift karts, que es un nombre que pues le va mejor al uso que se les hace, en vídeos de Instagram de una empresa americana llamada Taxi Garage. Ellos han profesionalizado este juguete, fabricándolos bajo demanda y personalizándolos por completo, eso sí, a un precio nada asequible de unos $4.000 en su página web. Esto me hizo pensar, ¿de verdad es algo tan complicado construir uno? Es solo una base cuadrada, una dirección simple que podría ser la de un patinete, por ejemplo, y el mecanismo de palanca que puede ser lo más complicado. Pensé que se podía ir de hecho hasta un poquito más allá y como me parecía un chasis tan simple se nos ocurrió que podíamos decorarla y ahí es donde entra en juego mi coche de juguete que tengo desde hace 20 años para darle nuestro toque a este proyecto. Este coche es un Renault Spider de pedales con el que me divertí mucho de pequeño y con el que pensé que me divertiría aún más de mayor, aunque hay que modificarlo un poquito. Nuestra idea inicial no era modificar la carcasa, sino intentar hacer un chasis interno para la carcasa de plástico, reciclando unos hierros de un somier que teníamos por ahí, porque la curva era justo la que necesitábamos para que se adaptase a la carcasa de plástico. Además de que hacía esta curva, también es un hierro bastante liviano y resistente. Construimos el chasis bastante rápido y montamos la dirección y el mecanismo de drift con facilidad, pero el chasis no funcionaba como queríamos, era muy inestable e incómodo de llevar, ya que al haberlo hecho bajo una carcasa para un niño pequeño de menos de 5 años, pues era muy estrecho y corto y no entrábamos muy bien, así que decidimos rehacerlo, cortando todo y ensanchándolo y alargándolo para que estuviésemos más cómodos. Y aquí es donde venía el problema, ya que la carcasa pues es lo que era. Teníamos que ingeniárnoslas para poder modificarla y adaptarla ahora, en vez del chasis a la carcasa al chasis. Así que como he dicho, pues decidimos empezar de cero. Esta vez nos documentamos bastante mejor sobre cómo hacer el chasis y aunque el marco principal es similar pero bastante más ensanchado y alargado, tuvimos que cambiar el mecanismo por completo para hacerlo más resistente, ya que en el primer intento pues lo doblamos. Este mecanismo, como mencioné antes, consiste en un eje que rota casi 90 grados cuando accionas la palanca y utilizamos un eje puro al que le soldamos unos tubos roscados para poder atornillar las ruedas locas y así tener algo de margen de modificación pues para subirlas o bajarlas enroscando y desenroscando. Para soportar el eje le hemos puesto unos rodamientos con portarrodamientos de los típicos para hacer una instalación pues lo más simple posible, y de lo más difícil que tuvimos fue conseguir las ruedas, ya que los soportes tan anchos como los que hemos conseguido son unos soportes que originalmente llevan una doble rueda finita y nosotros lo que hicimos fue pues quitar esas dos ruedas y poner unas ruedas de Longboard, que son las que llevan los drift karts de la empresa de Taxi Garage y son mucho más resistentes que las ruedas que traían de serie los soportes que compramos. El mecanismo de accionamiento es sencillo, tiras de la palanca, empuja una pletina soldada al eje y se levanta permitiendo hacer drift. Con todo el sistema de palanca ya pues terminado y pudiendo levantar las ruedas para poder hacer drift, tuvimos que rehacer obviamente pues toda la dirección delantera, teniendo que hacer otra vez todo el arco principal donde poner la sujeción de rodamientos de patinete que ya habíamos usado en el anterior. Así que lo que hicimos fue pues fijarnos muchísimo más en el kart de Taxi Garage y de Razor, que bueno pues hacían un arco bastante más simple que el que habíamos diseñado nosotros en el primero, y lo que sí que pudimos reutilizar pues fue el soporte donde va justo la rueda motor, porque al final eso pues es igual. Lo único que sí que tuvimos que hacer ya una vez estaba montado y todo fue cortarlo y alargarlo un poquito, porque nos dimos cuenta de que quedaba el coche muy echado para adelante y bueno pues eso fue cortar, soldarle otra plaquita y levantarle delante para que el chasis quedase más aplomado cuando no estabas tirando de la palanca de drift.
drift. También lo que hicimos fue poner esta vez una chapa de aluminio por toda parte de abajo del chasis para así protegernos nosotros los pies y para que no nos saltase nada que pueda venir del suelo hacia arriba. Es pues una forma de protegernos que además queda bastante bien. Lo único que tuvimos que estarle haciendo agujeros para accesos de dirección y de muchas otras cosas, sobre todo por la rueda motor, pero bueno, eso al ser aluminio era fácil de agujerear. Aún así, una vez ya estábamos poniendo la carcasa, nos dimos cuenta de que habíamos diseñado esto pues sin poner la carcasa previamente y tuvimos que hacer una pequeña modificación en el arco central donde va la dirección. Al final es lo que tiene hacer las cosas sobre la marcha sin una planificación muy detallada y solo con la idea, pero bueno, siempre que sea un problema así pequeño es fácil de arreglar. Una vez completado y probado el chasis, nos enfocamos en la decoración. Como mencioné al inicio del vídeo, pues usamos de base mi cochecito de pedales que hace más de 20 años pues usaba mucho, pero era muy pequeño, obviamente, para la nueva modificación. Así que tuvimos que cortarlo por 4 puntos y lo que hicimos fue, como las esquinas de nuestro chasis eran justo las esquinas de la carcasa, pues lo atornillamos ahí. El principal objetivo a partir de ahí era cerrar los huecos que se nos quedaron sin que se notase mucho que lo habíamos cortado. Primero intentamos con piezas de fibra, pero luego nos dimos cuenta que el plástico del coche era ABS y utilizamos una técnica en la que disolvimos ABS en acetona, que es el plástico que solemos utilizar para imprimir en la impresora 3D, y lo pusimos en los huecos que, como habíamos puesto fibra primero, pues habíamos puesto, como así decir, una base en la que el ABS podía apoyar y pegarse a los laterales de la carcasa. Una vez que la acetona se evapora, se queda una pieza totalmente pura de ABS. Para hacer que pareciese que el coche está bajado o planchado, pues lo que hicimos fue colocar las ruedas por fuera de la carcasa y le hicimos un body kit de fibra de vidrio. Diseñamos primero en cartón y luego cubrimos todo con fibra, que no fue nada fácil ya que la fibra no es sencilla de trabajar, pero quedó bastante decente para ser nuestra primera vez haciendo algo así. Sí que habíamos hecho antes pues asientos para la mini chopper y para nuestra pit bike, pero formas así tan redondas nunca lo habíamos hecho. Una vez que todo estaba a nuestro gusto, o casi, porque nos tuvimos que dar más prisa de la que deberíamos por una razón que os voy a explicar más adelante, nos tocó maquillar todo con masilla de poliéster, prácticamente embadurné todo el coche y luego lo lijé. Cuando ya parecía que estaba todo liso, eché la imprimación para ya preparar para pintar el coche del todo. La razón por la que veis que íbamos con tanta prisa y que no estáis viendo parte del proceso, pues porque no nos daba tiempo a grabar todo, es que nos habíamos inscrito en una carrera de autos locos con este coche y estábamos muy justos de tiempo. Tuvimos que pintar y decorar lo mejor que pudimos en unos días y hasta el último día no terminamos el coche. Lo presentamos tal y como llegó, la verdad. Esto lo que hizo es que no llamase toda la atención que debería, ya que nos faltaban muchísimos detalles que estaban pendientes y que íbamos a poner, pero no nos daba tiempo. No ganamos ningún premio, pero si te está gustando este proyecto, la verdad que con que te suscribas a nuestro canal, para nosotros ya es suficiente premio. Y aún así, algo de espectáculo sí que dimos durante la bajada, pero el proyecto pues no estaba terminado, le faltaban muchos detalles y no llamó toda la atención que llama ahora mismo ya cuando está terminado. En los meses siguientes y ya mucho más tranquilos, terminamos la instalación de luces y rehicimos el asiento, ya que el primero que pusimos pues era bastante chapucero, y para los que se han dado cuenta, intentamos que se pareciese al Nissan Skyline R34 de Paul Walker de Fast and Furious, porque la parte trasera con los faros redondos nos recordaba un poquito a él, aunque el resto del coche pues no es ni parecido, y por eso es que le hemos puesto la matrícula de Florida. Aunque bueno, a decir verdad, no es ni parecido a un Renault Spider, que es lo que se supone que era al principio de todo esto. Con la instalación de luces lista, fuimos a probarla a un terreno adecuado, ya que durante la carrera de autos locos nos dimos cuenta de que con cualquier bache el coche era muy bajo y nos doblaba las ruedas de estabilización que tenemos delante atornilladas y pues nos frenaba, que es la única razón por la que no bajamos más rápido. Y entonces el mejor terreno para este coche pues es o bien el hormigón pulido o una carretera bien asfaltada, y eso hicimos, pues fuimos a probarlo a un terreno que le viniese bien. Estuvimos probándolo durante unas 2 horas sin parar hasta que lamentablemente pues se nos quemó el motor. Lo malo es que no es la primera vez que nos pasa. Antes de hacer la carcasa ya se nos había quemado un motor, y sí es verdad que es que este motor pues se sobrecalienta muchísimo y de verdad que coge una temperatura que es normal que se queme, y lo que le pasa simplemente, la resina que llevan los bobinados pues se deshace y los bobinados se empiezan a hacer cortos y no funcionan bien, empiezan a fallar los sensores Hall y falla todo el motor. Sí es verdad que sigue funcionando hasta que se termina de quemar una de las bobinas, pero no se puede estar con el motor a medio quemar porque no funciona el coche como debería. La última modificación que le hicimos, además de comprar un nuevo motor, obviamente, fue ponerle un ventilador para intentar que el motor refrigerara algo, ya que el problema principal, pues como he dicho, es el sobrecalentamiento del motor. Una vez solucionado esto, pues volvimos a probar el coche en el mismo sitio, pero a los 3 minutos de bajarlo de nuestro coche, lo estábamos probando y nos colapsó la columna de dirección. Se partió la pletina a la que teníamos soldada la columna de dirección, y al final es normal porque era una pletina muy finita, que es la de la dirección de un scooter, de un patinete, y pues al final lo que no sé es cómo no partió antes. Imagino que porque ya una vez le hemos cogido el truco a usar el coche, pues éramos más brutos y acabó colapsando. Entonces lo que decidimos fue pues reforzar esta pletina y resoldarlo. Al día siguiente fuimos a probarlo otra vez y, para sorpresa de nadie,
detalle, volvimos a partir la pletina, pero esta vez no de la misma forma. Ahora lo que había pasado es que lo soldamos y al quitar la rebaba de la soldadura con la moladora comimos demasiado y no había penetrado lo suficiente, entonces pues volvió a partir, pero nada tan grave como la primera vez. Simplemente tuvimos que comernos un poquito las esquinas de la pletina para que la soldadura penetrase bien y ya resoldarlo bien, y de ahí no se movía. La cuarta vez que fuimos a probarlo estaba funcionando muy bien, el chasis iba bastante bien, ya no volvimos a romper la columna de dirección por suerte, y le empezamos a dar muchísima más caña que otros días, concluyendo con otro motor quemado. Quemar tantos motores nos ha hecho pensar que tal vez por eso Razor no usa motores en rueda, porque puede ser que sufran más directamente pues todo lo que implica el movimiento del kart y se acaba forzando, cosa que se puede evitar pues poniendo, como hacen ellos, el motor fuera, y al final la fuerza se la va a llevar pues una correa o una cadena que al final va a mover el motor externo, pero toda la fuerza se la lleva pues una rueda normal sin motor. Y aquí puede ser pues que hayamos pecado de ir de listos y pensar que el motor en rueda pues era lo más eficiente y sencillo para construir el kart. Aunque otra razón por la que podría ser que se nos están quemando todos los motores es que estamos poniendo un motor que va muy justo, ya que es un motor pues de 500 vatios, que es el mínimo de potencia que encontramos en este formato, pero ya en este punto del proyecto pues no podemos cambiar el sistema de motor en rueda a un motor externo, ya que el chasis está diseñado para este tipo de motor y no hay espacio físico para meter una nueva columna de dirección con el motor exterior. Así que lo que podemos hacer es construir uno nuevo totalmente, que bueno, si queréis que hagamos eso y comprobemos si es por eso por lo que se quema el motor, pues ponérnoslo en los comentarios y lo haremos. De momento vamos a optar por nuestra segunda opción, que es cambiar el motor este de 500 vatios a uno de las mismas características pero con más potencia, de 1000 vatios, para ver si realmente es lo que hemos dicho, que el motor en rueda tiene demasiado esfuerzo y por eso se quema, o es el sistema de fabricación del chasis que hemos hecho, que al final el motor sufre mucho. Otra opción podría ser que los motores que estemos poniendo, al ser chinos y baratos, pues sean de mala calidad y no aguanten ni este tipo de uso ni ningún otro, que es una opción, porque el primero que quemamos nos dimos cuenta que los sensores Hall estaban mal puestos y esa es la razón por la que se nos quemó el primero. El segundo sí que es por sobrecalentamiento y el tercero igual, aunque supongo que eso lo comprobaremos pues al poner el motor de 1000 vatios, pero esto lamentablemente tendrá que ser en otro vídeo con una prueba a fondo y alguna cosilla más que le haremos al kart. Y bueno, si has llegado hasta aquí pues ponnos en los comentarios cuál tú crees que es la causa de que se nos estén quemando los motores, y si te gustan nuestros proyectos pues suscríbete.